Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, en esta reunión del Comité de Energía de este mes de agosto. Hoy tenemos una charla muy interesante. Vamos a hablar de los mercados voluntarios de reducción de emisiones en la descarbonización y el rol que estos tienen. Tenemos dos invitados, dos expertos muy involucrados con la industria y muy involucrados con estos mercados, que nos van a compartir toda su experiencia y podemos tener la gran oportunidad de poder hacer preguntas y despejar cualquier duda que tengamos sobre estos temas, ¿no? Antes quisiera, como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores por su soporte, en particular 3M, Pfizer, AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, First Quantum, Big Bang, LHH, Ricardo Pérez, Banco Lafice y BAD Panamá. Continuando con lo programado para el día de hoy, pues tenemos dos charlas, como les comentaba, muy interesantes, que vamos a hablar, que van a tocar temas sobre los mercados voluntarios de reducción de emisiones de carbonización. En nuestra primera charla tenemos la participación de Emilio Sempris, al cual quisiera darle la bienvenida. Emilio tiene más de 20 años de experiencia trabajando en el área de medio ambiente y cambio climático. Fue ministro de Medio Ambiente de la República de Panamá y ha servido como director general del Centro de Agua de Trópico Húmedo de América Latina y el Caribe, CATALAC. Ha sido también consultor de agencias y organismos multilaterales como el PNUD, USAID y el BID. Actualmente es consejero del Consejo de Integridad del Mercado Voluntario del Carbono y director regional para Latinoamérica y el Caribe de la Coalición de las Naciones de Bosques Tropicales. Es sostenibilista con una maestría de la Universidad de Harvard. Emilio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros en el día de hoy. Solo un pequeño detalle de logística. Como siempre, vamos a estar aceptando las preguntas a través del chat. Esperamos que al final de cada charla, que dura entre 20 a 30 minutos, pues podamos disponer de unos 5 minutos para responder cualquier duda que tengan sobre los temas tratados. Emilio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te paso la palabra. Gracias a ti. Inicio entonces para compartir pantalla. Un segundo. ¿Se ve la pantalla? Sí, todavía no en modo perfecto, en modo full ahora sí. Muchas gracias. Sí, nuevamente para agradecerte el espacio, Julio, agradecer el espacio también a la presidenta de AmCham, a la secretaria, a la directora ejecutiva, a todo el equipo del Comité de Energía, a los diversos comités también presentes y a la membresía en general. La presentación la escribí a pesar de que el título está en español, la escribí en inglés por si acaso hay alguna persona que esté más cómoda con el idioma inglés. Me corresponde entonces hablar, entiendo que esta es una sesión con dos grandes temas, el tema de las soluciones basadas en la naturaleza y el otro tema, el tema energético, que será la segunda presentación. A manera de disclaimer, yo estoy vinculado con dos actores importantes de la industria, como lo mencionó Julio, con la coalición de países con bosque tropical, África y Asia, y además participo como asesor distinguido del Consejo de Integridad de los Mercados Voluntarios de Carbono.
Dicho esto, siempre me gusta, bueno, como técnico me gusta arrancar dando alguna introducción sobre el estado del clima del planeta. Todos sabemos que la curva hacia el calentamiento es inminente. Esta gráfica presentada por Ed Hawkins, el que creó estas barras de temperatura, nos da quizá de una manera un poco más gráfica cómo la temperatura media del planeta desde el inicio de la era industrial ha venido incrementándose hasta llegar a cerca de 1.1 grados de aumento. Ya el The Economist reportó la semana pasada la gran ola de calor que está viviendo el planeta. En la gráfica inferior izquierda pueden ver el número de días con estrés de calor que ha venido incrementando. En la de la derecha ya vemos que los días libres de calor extremo llegan solamente al 38%. Así que es evidente que estamos ante un mundo mucho más caliente y tenemos que empezar a evaluar, si ya no lo estamos haciendo, cómo eso afecta nuestro bottom line corporativo. Esta gráfica presenta todos los eventos huracanados por categoría desde el inicio de los registros en los 1800, y vemos cómo, por ejemplo, para ya los 1930 se empiezan a registrar huracanes en el lado pacífico de Mesoamérica. Esta gráfica yo trato siempre de mostrarla para que tomemos en cuenta al momento de la toma de decisiones las áreas más propensas a este tipo de eventos naturales. Un indicador del calor extremo es el número de incendios vegetales que se registran a nivel mundial, teniendo al menos cuatro puntos de calor súper importantes. En los medios solamente vemos mayormente lo que ocurre en Brasil y en Australia. Sin embargo, el punto realmente de emergencia planetaria se está dando en el África subsahariana, donde se presenta la mayor cantidad de eventos de incendios por municipio. Entonces, perdón, a nivel provincial, digamos, provincial, estatal o de prefecturas, dependiendo del país del que estemos hablando. Así que el tema de los incendios es un fuerte indicador de cómo el clima cómo se ha venido calentando, y que genera entonces lo que le llaman un feedback positivo hacia el aumento de la temperatura media del planeta. En los últimos 30 años, la discusión se ha enfocado en asignar responsabilidades, y esta gráfica presenta, digamos, desde el inicio de la gran aceleración o el desarrollo industrial, cómo los grandes países del mundo se han venido comportando con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí, viéndolo desde una perspectiva un poquito más amplia de desarrollo, a pesar de que el clima ha cambiado, también podemos argumentar que las expectativas de vida han aumentado al menos 35 años en algunos países en desarrollo. Y ahora y siempre comento, ¿no?, que soy un orgulloso miembro de la juventud nueva mundial con casi 50 años de edad, cuando en muchos países en desarrollo los 50 años de edad básicamente están muy por encima de la expectativa de vida promedio. Sé que todo es un balance, y ahora nos toca enfrentar cómo reducimos la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera de tal manera que no afecte nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, y que permita entonces que las futuras generaciones puedan lograr esos recursos energéticos, ya sea neutralizados en carbono o eventualmente estabilizados. Una de las grandes discusiones aquí siempre es si es culpa de Estados Unidos, es culpa de China, es culpa de Rusia, es culpa de India, y
al final del día aquí no hay culpables, todos somos igualmente responsables. Estamos ante un fenómeno que no va a haber nunca un solo ganador, pero sí todos podemos perder. Así que tenemos que trabajar de la mano en enfrentar esta problemática. Si ya no vamos al caso panameño, podemos ver que Panamá es un lunar. No sé si ven mi mouse. Panamá es un pequeño lunar en la parte media del pie. Eso desde la perspectiva de la contabilidad de carbono como la conoce la Convención de Cambio Climático. Pero si lo vemos de la perspectiva estatal, entonces tenemos que tomar en cuenta las contabilidades que se desarrollan en la Convención, en la Organización Marítima Internacional y en la Organización Internacional de Aviación Civil. Y nuevamente aquí tenemos esta gráfica. Algunos comentan que tenemos un gran talón de Aquiles en Estados Unidos y un inmenso juanete en formación entre China e India. Con respecto a lo que estamos haciendo planetariamente en materia de políticas, ya tenemos la Convención de Cambio Climático que se suscribió en el 92 en la Cumbre de Río. Luego, en el marco de esa Convención de Cambio Climático, se logra el Protocolo de Kioto con un avance relativamente modesto, porque este protocolo solamente le asignaba responsabilidad de reducción de emisión a los países desarrollados. Y luego pasamos al Acuerdo de París, que ya presenta voluntariamente posibilidades de reducción de emisiones a todos los países del planeta. Y esta gráfica básicamente refleja lo que estaría ocurriendo con todos los compromisos que todos los actores del planeta, estatales y no estatales, han adoptado. Y vemos que todavía estamos bastante lejos de las medidas que debemos tomar para poder avanzar hacia la plena neutralidad. Yo preveo en lo personal que a más tardar 2050 probablemente estemos dando buenos pasos hacia la neutralidad climática. Sin embargo, no va a ser sino hasta finales de este siglo que realmente logremos un avance en firme hacia lo que se conoce como la estabilización climática, que es llevar la concentración de gases de efecto invernadero a niveles que se aproximan al inicio de la gran aceleración o la revolución industrial. Y aquí las soluciones basadas en la naturaleza juegan un papel súper importante. Esta gráfica desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente refleja digamos, en el lado izquierdo inferior, refleja las posibles contribuciones de las soluciones basadas en la naturaleza vinculadas con algunas soluciones relacionadas con la agricultura y los desperdicios. Aquí, pero solamente hablamos de 30 gigatoneladas, que son 30.000 millones de toneladas para mantenernos dentro del margen de 1.5 grados de temperatura. Recordemos que ya estamos en cerca de 1.1, así que nos quedan 0.4 grados para rebasar ese margen. En términos globales, al menos como yo lo veo, esta es información que levanté del portal de mapeo de ESRI, que combina información de la Agencia Espacial Europea en el marco del programa Copernicus, los usos o la cobertura de suelo. Esta cobertura yo la combiné de tal manera que nos permita ver, digamos, en manera de semáforo, las zonas del planeta donde podemos hacer proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que secuestren carbono. Y aquí ustedes están viendo todo lo que está en rojo. Son tierras altamente agrícolas que ya han sido intervenidas y que entonces pueden presentar una gran oportunidad para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y vemos al menos 5 grandes núcleos. Uno que tenemos en el medio, el área subsahariana, la frontera con el desierto del Sahara. Hacia el oeste, bueno, toda la región asiática, India, China siendo los actores principales. India tiene una actividad agrícola súper intensa,
más del 70% de los landowners tienen parcelas de entre 1 y 2 hectáreas que utilizan para el desarrollo agrícola. Así que ahí hay un trabajo muy fuerte que hacer para transformar esa actividad de tal manera que puedan secuestrar carbono. La otra área, en la zona ya de Eurasia, vemos una intensificación súper fuerte agrícola, y hacia el norte del continente americano, Estados Unidos y Canadá. Todo lo que es verde es bosque y tenemos que conservarlo, y todo lo demás que no es verde, aparte de lo blanco que es zona desértica y hielos, ahí quizás hay que hacer otro tipo de trabajo a más largo plazo. Estas actividades que les comenté están reguladas tanto en el sector voluntario como en el esquema intergubernamental. En el esquema intergubernamental se conocen como Red+, y en el sector voluntario se conocen como soluciones basadas en la naturaleza. Incluyen estas 5 actividades, que son reducción de emisiones por deforestación, reducción de emisiones por la degradación forestal. Básicamente tú entras al bosque y haces una extracción selectiva de algunas especies de árboles. Eso resulta en que el bosque pierde valor y aumenta su vulnerabilidad. Así que actividades que ayuden a reducir la degradación forestal son contabilizadas dentro de estos marcos. La conservación de los stocks de carbono, que básicamente es todo el tema de conservación. El manejo forestal sostenible, que es una práctica ya ampliamente certificada por diversas entidades del mundo. Y digamos, el aumento del inventario de carbono forestal a través de actividades de reforestación. Así que esas son las 5 áreas temáticas que abordan las soluciones basadas en la naturaleza. En el marco intergubernamental, como muchos saben, Panamá fue el país como presidente de la coalición que propuso la inclusión de la conservación en el Acuerdo de París, y esto se logró. Hoy en día ya cerca de 8 países han recibido unos $500 millones en el marco de esta regulación. En Brasil, mayormente latinoamericanos, Brasil, Paraguay, Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, y de Asia solamente Indonesia. Así que ya los primeros $500 millones se movilizaron y fueron entregados entre finales de 2019 y ahora durante la pandemia. Le voy a hablar un poco acerca de la estructura de los actores del mercado voluntario. Actualmente hay un número importante de iniciativas. Yo estoy vinculado directamente con probablemente una de las más importantes, que es el Consejo de Integridad del Carbono, que aglutina a más de 450 miembros de más de 250 organizaciones. Y aquí están grandes actores como BlackRock, están, bueno, las compañías petroleras, Shell. O sea, el sector financiero está ampliamente representado aquí, y las industrias energéticas también están ampliamente representadas, y bueno, una gran parte de las industrias, de los actores de la industria tecnológica, incluyendo, por ejemplo, Microsoft, incluyendo Dell, incluyendo Google, para Alphabet ahora, para mencionar algunos de ellos. Y también hay unos subsistemas que están incluidos dentro de esta gran iniciativa, por ejemplo, BCMI, que es otro mecanismo para asegurar la integridad de los créditos de carbono. Es parte de esta gran iniciativa. Aquí, bueno, soy parte como lo mencionó Julio, del comité asesor, con grandes líderes globales en este tema. Lastimosamente soy el único centroamericano. Esperemos que para la siguiente interacción, cada 3 años se renueva este grupo, se incluyan al menos 1 o 2 centroamericanos. Este grupo es liderado por Mark Carney, también por bueno, Tim Adams. Los grandes actores son Mark Carney, Tim Adams, Bill Winters en este grupo, que son los que básicamente convocaron este esfuerzo global, que tiene sede en el Reino Unido.
Y aquí, bueno, esperamos que al final del camino ya iniciamos la consulta pública para la integridad de los mercados voluntarios de carbono. Esa consulta pública está corriendo por 60 días. Si visitan la página web icbcm.org, icbcm.org, allí pueden descargar los documentos para la consulta pública. Y lo que nosotros estamos esperando es que se logre la mejor calidad y transparencia posible en los mercados voluntarios. Recordemos que estamos hablando de commodities que son invisibles. O sea, uno ve una tonelada de arroz, uno ve una tonelada de maíz, uno ve una tonelada de cualquier metal, pero uno no puede ver una tonelada de dióxido de carbono equivalente, que debe ser transable y fungible entre todos los actores que participan en el mercado. Así que se necesita mucho trabajo en materia de accountability, verificación, transparencia, para lograr que este mercado realmente funcione. Entonces, nosotros vemos esto dividido en tres, al menos tres segmentos, lo que es validación, verificación y entrega de los créditos. Y aquí hay una comunidad importante trabajando en esto. Ya hay varias empresas. No quiero mencionar a ninguna porque entonces otras se molestarían de que no la estoy mencionando. Así que hay varias empresas que se dedican a este tema de la validación, verificación y entrega de créditos de carbono voluntario. Con respecto a la gobernanza, un poquito más difusa, ustedes ven, hay una serie de, si se registran en un newsletter que se llama Carbon Pulse, el pulso del carbono. Allí ven toda la actividad diaria que ocurre en esta emergente industria del carbono y es simplemente abrumadora. Solo ayer se emitían dos noticias importantes. Bueno, una fue ayer, la otra creo que fue antes de ayer. La de ayer fue que India estaba poniendo una moratoria en toda la emisión de créditos de carbono para ajustar su mercado nacional a las reglas. Y bueno, también quizás probablemente más importante la noticia de Estados Unidos, que el Congreso pasó una normativa que libera un presupuesto de cerca de 430.000 millones de dólares para enfrentar el cambio climático, y allí vienen importantes recursos para el desarrollo de los mercados de carbono. Y por último, la última instancia es básicamente la validación y verificación por terceras partes. Esto es un común denominador para los mercados voluntarios como para los mercados de cumplimiento, y que creemos que es importante, ya que estamos viendo con mucha preocupación cómo empresas argumentan de que están haciendo una inversión de X número de millones de dólares para reducir X número de millones de toneladas de dióxido de carbono, y al final del día este claim no ha sido validado, no ha sido verificado, no ha sido estudiado por los diversos actores. Las actividades que se incluyen actualmente en el mercado voluntario, bueno, los actores la conglomeran en 170 tipos de crédito de carbono, pero al final del día no importa, al menos en mi opinión personal, no importa el tipo de contabilidad o el tipo de actividad en el que tú te involucres. Lo más importante es que cumpla con los estándares de transparencia y contabilidad que han sido establecidos ya por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y de él se derivan todos los otros tipos de sistemas de contabilidad. ¿Y por qué comento esto? Porque al final del día, si tú eres una empresa privada y tú haces de buena voluntad una inversión, logras unos créditos de carbono, en algún momento en tu historia corporativa tú vas a tener que conversar con los gobiernos. Y al momento de conversar con los gobiernos ya tienen un estándar establecido de los 90 que fue creado por el IPCC. Más de 1.500 especialistas a nivel mundial establecieron este método de contabilidad de carbono, que son estas herramientas de contabilidad son utilizadas por todos los países del mundo para reportar. Así que tenemos que lograr yo le llamo ese empalme entre metodologías. Entonces, en los últimos 10 minutos que me quedan, voy a hablar un poquito del mercado voluntario, cómo se ha venido comportando. A la fecha, a pesar
de todo el movimiento, solamente se han retirado 161 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Algunos hablan de que lo que se ha transado son un poco más de 227, 228 millones de toneladas, pero al final del día, una cosa es hacer la transacción y otra cosa es retirar las toneladas del mercado. Y lo que nos importa a lo que estamos en este mundo es que esas toneladas se retiren del mercado. Y bueno, para la fecha son 161 millones de toneladas que se han retirado. Aquí por las actividades vemos, por ejemplo, que el sector de soluciones basadas en la naturaleza, regeneración natural, Red Plus, es un poco más de la mitad de los retiros de esa tonelada. Y básicamente que es un retiro que una empresa compra un certificado y decide que el certificado no lo va a reingresar al mercado, sino que lo retira del mercado. Y eso va a una contabilidad. Hay diferentes niveles de contabilidad. Eso es una contabilidad que le asigna un número de serie con blockchain y retira esa tonelada del mercado de tal manera que no puede ser en el futuro transada. La realidad es que solamente el 0.2% de las emisiones globales han entrado en el mercado voluntario. El gran mercado actualmente es el de compliance, que voy a hablar un poquito más adelante de ese mercado de compliance. Y hay un elefante mucho más grande que es todavía de las emisiones que no han entrado en ningún tipo de relación contractual, que como pueden ver es cerca del 80%. Entonces, estamos hablando de neutralizar 54 mil millones de toneladas a más tardar 2050, una tarea inmensamente grande, y este es un mercado en el que yo considero que si no entramos ya, vamos a tener que pagar mucho más caro por la tonelada de carbono. Entonces, para hablar un poquito del precio, en el mercado voluntario entre 8 y 2 dólares, esa ha sido la fluctuación desde 2005, 2004, 2005 que arrancó todo esto. Se ha creado un mercado de políticas que básicamente es financiado por el Fondo Verde del Clima y otros organismos multilaterales, y allí la tonelada ha llegado hasta 10, multilaterales y bilaterales, hasta 10 dólares. Recientemente Gabón recibió el primer pago de 15 millones de dólares bajo un contrato que es de 10 años a 15 millones de dólares anuales para otorgarle esas toneladas reducidas al gobierno de Noruega. Y además emitió 90 millones de toneladas al mercado voluntario a través del sistema de Red.Plus. Red.Plus, que está vinculado con la coalición de países con bosques tropicales, ha logrado ventas entre 8 y 15 dólares. Y como ven, el mercado de compliance tiene una tendencia a la alza, a pesar de que este año ha sido un año muy difícil por pandemia, guerra en Ucrania, inflación, etcétera. El mercado continúa súper fuerte. Creo que ahora está como en 85 dólares la tonelada en el ETS de Europa. Entonces, aquí está esta lista de regiones que tienen mercados de cumplimiento, van a seguir aumentando. Eventualmente va a entrar China, va a entrar India. Y el mercado voluntario, yo siempre lo he visto como que viene a sentar esas bases iniciales para generar una confianza y se puedan desarrollar las actividades. Y yo creo que las empresas grandes que detecten esta tendencia van a lograr un ahorro importante en convertir sus emisiones en créditos de carbono redimibles. Entonces, aquí todo el tema de tramitología de los créditos soberanos, esto está actualmente fuera del mercado voluntario, pero estamos hablando de 54 mil millones de toneladas que deben pasar a través de este esquema intergubernamental. El mercado voluntario tiene como una meta más tardar 2030 reducir cerca de 2 millones de toneladas, o sea que quedarían otras 54 mil millones de toneladas a más tardar 2050 que tenemos que de alguna manera neutralizar. Así que es un trabajo muy grande que hacer. Los países que han participado en el desarrollo de estas toneladas de cumplimiento a la fecha son cerca de 77.
Pero, por ejemplo, países como, por supuesto, Estados Unidos, algunos países de América Latina están altamente activos en los mercados de voluntarios, y la gran barrera que están teniendo hoy en día es este movimiento fuerte de moratoria que se viene avanzando. Estos son dos certificaciones emitidas por Naciones Unidas recientemente. Bueno, esta es la de Belice, que fue en 2021, y básicamente indica que todas las toneladas de las soluciones basadas en la naturaleza de Belice ya están reconocidas por Naciones Unidas, y este fue el de Panamá en 2019, que fue el primero que incluyó las cinco actividades. Entonces, en términos de ventas, en estos últimos 3 minutos que me quedan, en términos de venta, solo se han logrado vender cerca de 320 millones perdón, se han logrado retirar 325 millones de toneladas entre voluntario y no voluntario, y hay una esperanza de que cerca de 9.000 millones de toneladas de las soluciones basadas en la naturaleza se vendan. Y de hecho, algunas empresas en Japón ya están desarrollando sus productos energéticos verdes, y básicamente ya sea oil and gas o cualquier otra industria, compran los créditos de carbono forestales y lo ensamblan al precio que le ofrecen entonces al usuario final, como un producto verde. Ya hay ejemplos de eso mayormente en Asia, en Japón y en UK, si no me falla la memoria. A nivel de los proyectos subnacionales, vemos que es un elefante bastante pequeño, y nosotros prevemos, al menos yo preveo, que va a crecer un poco, pero al final del día las grandes empresas se van a dar cuenta que ellos necesitan algún tipo de validación intergubernamental, y no hay nada mejor que lograr una validación intergubernamental en un entorno de voluntad que un entorno regulado. Para darle un ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en día con todo este tema de la canasta básica y la medicina. Sí, yo creo que hay una oportunidad aquí para las grandes empresas. Aquí la tendencia, y el último punto que les quiero tocar, la tendencia en el mercado voluntario, es que países están adoptando moratorias. Aquí está la moratoria de India ayer. Papúa Nueva Guinea emitió una moratoria en mayo. Honduras emitió una moratoria en junio. Aquí falta la moratoria de Indonesia. Una provincia de China, no recuerdo el nombre, también emitió una moratoria. Y Canadá, para mi sorpresa, emitió una moratoria en todos los créditos de soluciones basadas en la naturaleza que traslaparan con First Nations, que son los territorios originarios de Canadá. Así que más o menos ese es lo que tengo en el plato para ustedes hoy. Y la conclusión, este último minuto que me queda, es que trabajemos cerca de todos los actores, lo más cerca posible, y encontremos herramientas que nos permitan de manera voluntaria poder acercarnos a los gobiernos para evitar entonces caer en estos esquemas donde hay una fuerte regulación gubernamental que dispara los precios y impacta el bottom line de las empresas que tienen algo que ver con los gases de efecto invernadero. Y con esto, 30 segundos antes termino, Julio. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Muy interesante la charla. Tengo ya unas cuantas preguntas aquí que creo que vamos a tomar unos 5 minutitos para responderlas. A ver, te cuento. Principalmente, una de las primeras, ¿cuáles son los pasos que tiene que agotar la empresa o las empresas para participar en este tipo de mercados voluntarios? Bueno, primeramente hay que saber qué tipo de empresa. Si una empresa que está interesada en carbon trading, tiene que registrarse en diversas plataformas que existen de carbon trading. Si es una empresa energética, si es una empresa minera que está interesada en reducir su huella de carbono, entonces lo primero que tendría que hacer es tener un estimado de su impacto, de su huella de carbono, de sus emisiones. Hay diversas metodologías establecidas por diversos actores. Mi recomendación siempre es que traten de que esa metodología esté lo más cerca a la metodología adoptada por los gobiernos ya desde los 90 por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Muchos de los estándares que existen en el mundo cumplen con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Particularmente si tú eres una empresa grande, tú no quieres una metodología que cuando tú la lleves
a conversar con los gobiernos te digan, no sé qué estás haciendo y esto no lo entiendo. Pero si hablas con los puntos focales de cambio climático, las oficinas de cambio climático, las oficinas de mitigación, la oficina encargada de monitoreo de las emisiones de gases de efecto invernadero, y tú le digas con algo que ellos ya han visto, es mucho más fácil. Mi posición personal siempre ha sido, trabajemos tanto los estándares no voluntarios como los voluntarios con una misma línea de aceptación. Así que entre ellos tienen que hablar. Una vez uno tiene entonces este inventario de gases de efecto invernadero, uno sabe en qué situación está, cuáles van a ser las regulaciones emergentes y tratar de hedge the market. Tiene que entrar en el mercado lo más rápido posible y lograr posicionarte para cuando entre la regulación gubernamental, ya tú seas un actor amigable y visible con el gobierno, particularmente si estás trabajando en países en desarrollo. En países desarrollados es otra fotografía. Pero sí tenemos transnacionales que, por ejemplo, en Europa, a ellos les cuesta mucho más reducir una tonelada de gas de efecto invernadero en Europa que en África, el sudeste asiático, Latinoamérica. Así que esas empresas están haciendo fuertes inversiones para proyectos que capturan carbono de nuestros bosques. Y entonces, con esas emisiones, ellos entonces, parte de esas emisiones las pueden mostrar como créditos. Una de las grandes barreras aquí, por ejemplo, el mercado de California, es que estableció un techo de creo que eran como 800,000 toneladas para el sector de soluciones basadas en la naturaleza. Así que cualquier país, porque hay países que están diciendo por allí, no, ya yo tengo un acuerdo con el mercado de carbono de California y le voy a vender mis toneladas. Y lo que yo le digo, señores, el mercado de California tiene un techo que son 800,000 toneladas fuera de California para países en desarrollo, y ya todas las toneladas fueron utilizadas o asignadas o comprometidas con Brasil y México recientemente. Así que ya ese mercado está ocupado, y lo que nosotros estamos empujando es que el mercado de California abra un espacio más grande para que otros países y empresas dentro de esos países puedan entrar en el mercado de California. Así que básicamente esos serían, digamos, los dos pasos. Evalúen bien la metodología que van a utilizar, que es una metodología que no sea nueva. O sea, hablen con empresas certificadoras que han tenido ya un tiempo de una hora de vuelo en el mercado. Y segundo, hagan su inventario de gases de efecto invernadero y sus proyecciones y cuánto le impactaría en su bottom line si hay algún tipo de regulación que le pone algún precio al carbono. El tema del precio al carbono es un mundo sumamente complejo, y yo creo que si le ponemos un precio al carbono, eventualmente vamos a estar coartando la posibilidad de que la creatividad que tiene una empresa para reducir sus emisiones. Nosotros vamos a continuar emitiendo gases de efecto invernadero. El que piensa que en el marco de esta convención, al menos en lo que nos queda de nuestra expectativa de vida o la futura generación, vamos a lograr cero emisiones, realmente no ha leído la documentación sobre el avance de las energías renovables y todas las complejidades alrededor de ella. Una de las complejidades es que casi el 75% del cobre que se está utilizando en el mundo es para proyectos relacionados con energías renovables. Y para extraer cobre actualmente tienes que quemar petróleo, tienes que utilizar gran volumen de energía. Así que es un loop que nosotros tenemos que ir viendo cómo compensamos. 2/3 del planeta han sido deforestados, 2/3 del planeta. Entonces, si hacemos esas inversiones en las soluciones basadas en la naturaleza, esas inversiones visionarias, entonces el impacto en el bottom line de nuestra empresa va a ser mucho más menor, y vamos a lograr mayor comodidad a nivel comunitario, ya que cerca de 2.000 millones de habitantes del planeta dependen de las actividades que realizan alrededor del bosque, ya sea desde alimentación, vivienda, vestido, medicina, esparcimiento. Así que no, es muy cómodo decir no emitas nada y ya vamos a salvar el planeta. No funciona así. No, muchas gracias, Emilio. Tengo varias preguntas, pero quisiera dejarla para conversarla al final. Ahora quiero darle la participación a Benjamín, y entonces luego en el final de las presentaciones, pues
continuar conversando sobre estos temas que han despertado bastante curiosidad y dudas en la audiencia, ¿no? Muchísimas gracias, Emilio, nuevamente por tu presentación. Y gracias. Ahora quisiera darle... Estoy tratando de cerrar la pantalla en show, ok. Listo. Ahí está, perfecto. Gracias, Emilio. Bueno, quisiera darle la bienvenida entonces a Benjamín Herrera. Benjamín tiene más de 15 años de experiencia trabajando en el sector de energía. Ha sido gestor de proyectos y consultor senior para el Banco Mundial y el Ministerio de Energía de Chile en modelos de negocio e instrumentos financieros para eficiencia energética, energía renovable, hidrógeno verde, reutilización de aguas tratadas. También ha sido asesor energético para el segmento de C&I en el mercado chileno. Actualmente es director regional para Latinoamérica del IREC Standard Foundation, una organización que ofrece un estándar para la certificación del origen de la electricidad renovable. Es ingeniero civil de la Universidad de Chile y tiene maestría en finanzas de la Universidad de Cambridge. Benjamín, muchísimas gracias por acompañarnos y nada, el floor es tuyo, ¿no? Muchas gracias, Julio. Muy buenos días a todos ustedes. Un gusto estar compartiendo esta mañana con ustedes. Tengo aquí algunas slides que las voy a presentar enseguida para contarles un poco de los créditos, digamos, de energía renovable, los certificados de energía renovable, que son complementarios, ¿no es cierto? Vamos a ver a lo que comentaba Emilio, sobre todo porque, digamos, se pueden utilizar para la reducción de emisiones de alcance 2, que son las vinculadas a las compras de energía eléctrica de la red que hacen las empresas, que tal vez no son las más relevantes, como las más, digamos, importantes, la porción más grande, como comentaba Emilio, son las indirectas, el scope 3 normalmente. También está el alcance 1, que son las directas de la empresa. Y en esas sí, efectivamente, los créditos de carbono, las soluciones basadas en la naturaleza, tienen un tremendo rol. Nosotros vamos a conversar más bien de las reducciones que se pueden hacer con los instrumentos como son los certificados de energía renovable sobre las compras de energía de la red. Entonces, para esto les presento, para los que no conocen, la Fundación IREC fue creada en el año 2014 en Holanda y reúne básicamente a personas que trabajaron en la formación de los mercados de certificados de energía renovable, las garantías de origen en Europa o los RECs en Norteamérica y intentan llevar las mejores prácticas de estos mercados al resto del mundo, de manera que las empresas cada vez más, digamos, presente internacionalmente puedan obtener similares herramientas en los países que están operando. Hoy día tenemos entonces un estándar de seguimiento del atributo renovable implementado ya hace 8 años en el ámbito de la energía eléctrica, pero también estamos trabajando en otros ámbitos como en el del hidrógeno, no solo hidrógeno verde, sino hidrógeno de distintos orígenes, básicamente para poder trazar su huella de carbono en miras de también los impuestos a las importaciones que quieren imponer parte de la regulación que se está desarrollando en Europa, ¿no es cierto? El CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Por ejemplo, también hay un desarrollo de un estándar para proyectos de captura de emisiones de carbono y secuestro de esas emisiones, y también para biogás, digamos gas metano producido con fuentes
renovables y que ya está operando en Brasil, digamos, y estamos en una etapa preliminar para incorporarlo también al estándar IREC. En general siempre contamos con el apoyo de contrapartes locales, ya sean entidades gubernamentales o empresas de generación, consumidores que son los que usan finalmente el estándar. Esto es una visión de donde está operando el IREC estándar en color azul, salvo en Rusia que hemos suspendido las operaciones hace, digamos, desde la invasión a Ucrania y destaca también en verde el sistema de garantía de origen y aquí en amarillo en Canadá y Estados Unidos son regiones donde no operamos, que tienen, digamos, su propio sistema de seguimiento de atributos. Pero en Latinoamérica cada vez estamos en más países, desde México a Chile, Argentina. Yo estoy coordinando entonces la actividad de la fundación en esta región. Poco conceptualmente quería presentarles la idea detrás de los certificados de atributos renovables. Cuando esto comenzó a fines de los años 90, principios del año 2000, básicamente para poder dar cuenta, ¿no es cierto?, de los esfuerzos que estaban haciendo consumidores particulares por impulsar el desarrollo de las energías renovables. Entonces, como si bien todos los consumidores están siendo suministrados por una red eléctrica, por la combinación de todas las fuentes, ¿cómo podía un consumidor que contrató y gracias a ello dio viabilidad a un proyecto de generación renovable, declarar posteriormente que estaba consumiendo esa energía renovable? Entonces, para dar respuesta a ello, se crearon los certificados de energía renovable que se crean en el punto de origen y después pueden ser asignados a un determinado consumidor. Y entonces vemos que en un certificado de energía renovable contienen facts, digamos, hechos ingenieriles, verificables, sobre el origen de esta electricidad y a través digamos, de un sistema centralizado de book and claim, ¿no es cierto?, se van asignando los atributos de una central específica a un consumidor final. Este es un poco el ciclo de vida de los certificados. Por una parte viaja la electricidad física, ¿no es cierto?, por la red, pero por otra se lleva una contabilidad paralela, ¿no es cierto? En el momento de la creación se crean los atributos y estos se certifican para poder ser transferidos y comercializados para finalmente asignarlos a un cliente final. Este es el principal entregable que reciben los consumidores finales del estándar, donde se identifica la organización, ¿no es cierto?, que está recibiendo, qué sé yo, digamos, los tres cerditos, como el típico ejemplo que se usa la planta de tres cerditos, y quién se lo está suministrando, los volúmenes asociados al periodo del consumo, para qué propósito, como decíamos, reducir las emisiones de alcance 2. Hay un código QR que puede verificar la validez de este certificado, y también aquí se identifica, ¿no es cierto?, la planta que originó los certificados y su factor de emisión cero, que es básicamente lo que buscan los consumidores para poder, digamos, usarlo en su gestión de huella de carbono. Entonces nosotros vemos que cada vez más parte de la energía que convencionalmente ha sido vista como un commodity, ¿no es cierto?, ya se está dando una trazabilidad a ella, y hay países que ya tienen full disclosure, que se llama, donde se siguen no solo las fuentes renovables, sino que todas las fuentes de generación, y cada consumidor, digamos, le va sabe lo que está, el origen de lo que está consumiendo, de la energía que está consumiendo.
Los objetivos, ¿no es cierto?, de los beneficios, tanto para los gobiernos como para las empresas, básicamente aporta trazabilidad y transparencia al mercado y respalda las declaraciones de los consumidores. O sea, un certificado se usa justamente para probar el carácter renovable de un PPA, por ejemplo, de un contrato de suministro de energía. Y también cuando alguien no puede tener un contrato porque es un consumidor más pequeño, también es una manera de aportar al, digamos, desarrollo de los proyectos renovables. Eh, ¿Quiénes están usando los certificados? Bueno, hoy principalmente vemos que esto está motivado por demanda de empresas transnacionales, como mencionaba Emilio también. Hay distintas iniciativas, por ejemplo la CDP, que reúne a más de 8.000 compañías que reportan en distintos pilares, como agua y electricidad. El grupo de las R100, ¿no es cierto? Empresa energointensiva con consumos superiores a 10 gigawatt-hora de energía al año y que ya se han definido metas de llegar a un 100% renovable al 2030 o antes, y otras empresas que ya están yendo un poco más allá, que han definido metas basadas en la ciencia, ¿no es cierto? Y que quieren llegar a escenarios de carbono neutralidad. En general siempre utilizan los certificados para respaldar sus declaraciones y tener la exclusividad, ¿no es cierto?, de los atributos renovables. ¿Mm? Esta empresa, bueno, seguro que usted conoce muchas de ellas, son parecidas o quizás varias participan en la iniciativa también que mostraba Emilio. Esta lámina es muy interesante porque, si bien está tomada de un grupo, una muestra de empresas grandes, ¿no es cierto?, que están en esta agrupación de las R100, muestra cómo ellas están respaldando, cómo están diciendo que están consumiendo energía renovable o a través de qué mecanismo. Y vemos que hay un porcentaje que en general no supera el 5% de empresas que pueden, porque tienen el recurso, digamos, en el sitio, qué sé yo, alguna disponibilidad de recurso solar o hidroeléctrico, pueden generar en el sitio. Y hay quizás lo más relevante, y que más ha ido creciendo, es la contratación directa a suministradores renovables, que ha crecido del orden de 10 veces. Esto es una tendencia que se ve muy relevante en el mundo, en la medida que también las autoridades los regulatorias lo han ido promoviendo, disminuyendo las barreras para que los clientes contraten directamente energía renovable y puedan acceder a los mejores precios también que en muchos casos ofrecen. Por otra parte, hay un número importante de empresas que están contratando tarifas renovables, que esto es algo que no hemos visto en Latinoamérica, como mencionaba Emilio, también en Japón, bueno, y en Europa, Estados Unidos existen, que el caso de que las empresas distribuidoras de electricidad ofrecen a sus clientes regulados, le ofrecen una tarifa verde y que a través de ello, ¿no es cierto?, también acompañan los certificados. Y por último, está aquellos clientes consumidores que no pueden desarrollar ninguna de las anteriores en el fondo, por alguna razón no pueden, son muy pequeños, por ejemplo, no pueden contratar directamente un PPA, tampoco tienen la posibilidad de instalar generación en el sitio, ni contratar una tarifa verde. Entonces hay un grupo importante que están comprando certificados de manera desacoplada del suministro. Esto significa, ellos tienen, por ejemplo, regulatoriamente asignado ya quién le va a suministrar la electricidad, pero de todas formas, para
promover, como decía, el desarrollo de proyectos renovables y una suerte digamos, un esfuerzo adicional que hacen las empresas de apoyar a estas fuentes, compran los certificados de manera independiente de quien les haya suministrado la electricidad. Aquí un poco ya la visión más operativa de cómo se puede involucrar a alguien que quiere eh, participar en el estándar. Si es un generador, entonces hay una manera específica de crear una cuenta, ¿no es cierto?, que se llama de registrante para registrar sus centrales, ¿no es cierto?, verificando el emisor, que es una entidad acreditada, le va a verificar que efectivamente sea una central renovable y también va a ir verificando los volúmenes que quiera certificar. Un aire corresponde a 1 MWh de energía realmente generada. Esto no es forward looking, o sea, es contra el hecho factual de haber generado esa energía, que ahí hay una diferencia también con el mercado de los créditos de carbono y de las emisiones evitadas. Esto es realmente algo factual que ocurrió y finalmente está la cuenta de participante también, que es una cuenta de trader en el fondo, que o el mismo generador puede tenerla o si no alguien que no tenga eh, plantas de generación, sino simplemente una cuenta participante como comercializador de certificados, lo adquiere en representación, digamos, de sus clientes y va a ir a redimir lo que se llama el acto final o asignarlos a su usuario final. Vemos que los usuarios finales no necesitan tener ninguna cuenta con el área estándar y son representados por los agentes registrantes o participantes. Este es el mismo mapa que les mostraba anteriormente, pero ya con mostrando los distintos emisores locales, que son estas entidades que verifican al generador renovable al momento de emitir los certificados. Y bueno, este muestra un poco el modelo global, pero también local que tiene el área estándar en su implementación, que en el largo plazo siempre busca tener partners locales para realizar ese proceso. En el caso del sudeste asiático hay varios que son entidades gubernamentales, operadores del sistema. En el caso latinoamericano tenemos organizaciones que están vinculadas con las normas ISO, con distintos cuerpos o estándares, digamos, en el país. Y para Centroamérica todavía no tenemos una entidad que agrupe y que haga el rol de emisor, que les voy a contar después un poco que estamos buscando hacer. Esto es para mostrar poco la evolución que ha tenido los certificados en el mundo, en gran parte también porque, bueno, cada vez tenemos más países, pero si vemos la foto por región o por país, también vemos la misma tendencia. O sea, cada vez esto, una vez digamos, puede demorar un par de años en cada país, pero ya se empieza a hacer, digamos, norma ya común y todos los clientes y los nuevos contratos lo empiezan a, a exigir, digamos. Todos los consumidores ya empieza a transformarse en una norma, digamos, de que deben tener acompañados los certificados. Eso lo hemos visto ya en hartas partes. Hoy día tenemos más de 2.000 plantas registradas en 42 países y ahí un poco un desglose de las emisiones de certificados en el año pasado. De Latinoamérica tenemos 4 dentro de los top 10. Ahí Brasil, Chile, Colombia, México están liderando en el carro por parte de Latinoamérica. Hay un sitio web donde pueden verse las 2.000 plantas registradas en línea, que está conectado con el registro de AIREC, por si después, digamos, pueden verificarlo las que estén en su país también. En el caso de Centroamérica, tenemos 32 plantas registradas, casi 2 gigas. En Guatemala y Panamá destacan, digamos, sobre los demás. Ya hemos
certificados, 3,6 terawatt-hora de energía eléctrica en renovable en la región. Como les comentaba, esto ya para ir terminando, estamos buscando un emisor local para Centroamérica, ojalá con una vocación regional, ¿no es cierto? Que sea un operador independiente de los actores de mercado, es decir, no sea un generador o un trader de certificados. En el caso del sudeste asiático, muchas veces, como les decía, son empresas, o sea, no sé, el operador del sistema, en el caso de Tailandia, o en el caso de Singapur, es la empresa verticalmente integrada que tienen ahí. Y qué es lo que haría el emisor local, lo que esperamos que haga es supervisar, ¿no es cierto?, la regulación de la región. Siempre buscamos no interferir con la regulación, más bien ser un aporte, ¿no es cierto?, siempre en el ámbito voluntario, ver el buen desempeño del mercado y la calidad de los certificados, que no exista doble contabilidad, doble emisión, que se centralice toda la información de manera coherente en la región. Y bueno, también hacer el contacto y llevar este due diligence con los generadores específicos en cada país. Y bueno, eso era mi presentación. Ahora la detengo y quedo atento a sus consultas. Feliz de conversar. Gracias. Muchísimas gracias, Benjamín. Muy, muy interesante y ver también cómo cada vez más empresas y mercados en Latinoamérica se están incorporando al estándar, ¿no? Aquí tengo algunas preguntas. En particular, ¿cuál es el precio actual de los mercados de IREC? Sí, ahí siempre nos preguntan eso. Nosotros no llevamos, primero un disclaimer, no llevamos un registro de los valores monetarios de las transacciones. Simplemente somos como el conservador de bienes raíces en cuanto al dominio de los atributos, quién tiene el dominio en cada momento y cuándo se le asigna al consumidor final. Sin embargo, les puedo comentar que ahí hay una diferencia también quizás con el mercado de carbono, porque es muy dependiente de cada país. O sea, no existe como un mercado global, quizás como en el crédito carbono. Entonces depende mucho de las condiciones de oferta y demanda de certificados en cada país. Vemos en el caso cuando hay una coexistencia con mercados de compliance, como bien indicaba Emilio, los mercados de compliance tiran un poco los precios hacia arriba. En el caso de México, que hay un sistema regulado de CELS que coexiste con los IREC. Los precios de los CELS, no sé, estarán por los $5 por megawatt hora o más. Los IREC estarán del orden 2 o 3, qué sé yo, dependiendo los volúmenes. Y en el mercado más profundo, no sé, Brasil, Chile, podemos ver precios menores al dólar a veces. En mercados que están partiendo, Argentina, no sé, quizás más parecido a Centroamérica, $1, $2, depende de los volúmenes, depende de la tecnología. eh, ahí depende un poco de las condiciones particulares. Si son contratos de largo plazo, se pueden lograr ciertas condiciones. Eso es lo que les puedo comentar. Excelente, muchas gracias por la aclaración, Benjamín. Otra pregunta que tengo aquí, ¿cuáles son los países donde se sigue la fuente de generación? Entiendo que se refiere más bien a qué países actualmente, creo que mostraste un mapa de los países que hoy en día están incorporados al estándar, ¿no? Sí, ya son 40 estos países. Bueno, ahí sí, hay varios mapas que mostré. En este sitio web pueden ver todas las centrales, digamos, que están registradas en los países donde estamos operando. En el caso, no sé si la pregunta va al caso de Centroamérica.
Donde no estamos es en Nicaragua, pero estamos, digamos, en todos los demás países. Bueno, en Belice tampoco. República Dominicana estamos también. Así que esperamos próximamente entrar a Nicaragua. Estamos haciendo contactos ahí para poder seguir el proceso de incorporación, que básicamente involucra preparar un informe respecto a la situación de la energía renovable, el seguimiento de atributos en el país, tomar contacto con las autoridades locales, con interesados, partes interesadas, generadores, consumidores, para finalmente presentárselo al directorio de la Fundación AIREC y que éste autorice la operación de la emisión de certificados en el país. Qué bueno que estás tocando ese tema. Creo que valdría la pregunta también que se le hizo a Emilio de cuáles son los pasos que tiene que seguir un industrial, ¿no? Para poder acceder a la certificación o al estándar. Usualmente se acompaña a través vamos a decir, del proveedor o suministrador de energía. Cuéntanos un poco más sobre eso, por favor. Sí, bueno, desde el punto de vista de un industrial, como les mencionaba, el industrial no necesariamente tiene que abrir una cuenta con nosotros, digamos, sino que va a ser representado por algún agente, un suministrador, un participante, como le llamamos, de certificado. Entonces, el industrial lo que debe hacer en acercarse a su suministrador, si es que ya tiene un contrato vigente, y ver la posibilidad de que éste le aporte los certificados de AIREC, ¿no es cierto? O si está haciendo una licitación, entonces incluirlo en las bases de esta licitación que se lleva a año vencido, ¿no es cierto? Eh, digamos, a principio del año siguiente se le entreguen los certificados que garantizan el carácter renovable de la energía que ya fue suministrada el año anterior. Eso son prácticas comunes. Si hay alguien que no tiene la posibilidad de contratar directamente porque es más pequeño, como pasa muchas veces, ¿no es cierto?, en operaciones que se llevan los bancos, los supermercados, etcétera, a veces hacen una agrupación por la misma cadena, todas agregan su demanda, ¿no es cierto?, y salen digamos, a golpear puertas directamente o a través de algún consultor. Nosotros tenemos un listado de todas las empresas participantes que le podrían proveer de certificados. Entonces, ahí básicamente cotizar o invitar a ofertar, ¿no es cierto?, a algunos suministradores de certificados. Muy claro. Excelente, Benjamín. Quisiera aprovechar entonces para invitar a Emilio que se nos una nuevamente para tocar algunas de las preguntas que quedaron pendientes. Emilio, muchísimas gracias nuevamente por incorporarte. Una de las preguntas que tenía aquí era ¿por qué el mercado de compliance tiene un diferencial de precio tan alto con respecto al mercado voluntario? Creo que cualquiera de los dos lo puede abordar. Quizás tú, Emilio. No te escuchamos. Sí, hay un feedback Ahora fuerte. sí. No sé si alguien tiene un micrófono encendido. Nos ponemos mute, por si acaso. Sí, todavía se escucha. Un segundo. Sí, con respecto al tema de precios, recordemos que la Unión Europea ratificó el protocolo de Kioto, también ratificó la Convención de Cambio Climático, así que básicamente ha sido la Unión Europea quien ha estado impulsando estos mercados de cumplimiento o de compliance, como le dicen, y hasta el punto que ya el precio anda, creo que anoche cerró en $85 la tonelada. Ellos le asignan un techo de emisiones a diversas industrias y sobre ese techo entonces tienen que reducir sus emisiones con instrumentos de políticas o mercados. Y creo que esa va a ser la tendencia global en el largo plazo. Y yo firmemente creo que herramientas como por ejemplo la que presenta Benjamín, AIREC, juegan un papel clave
en la adopción temprana de medidas corporativas para neutralizar las emisiones de gases de efecto invernadero. También estoy convencido de que el precio debe bajar en la medida en que se vayan incluyendo proyectos basados en la naturaleza que nos ayuden primeramente a abordar ese gran dilema que hay de asignarle un valor a diversas toneladas de carbono. A los países desarrollados les tomó cerca de 200 años estar donde están. Los países en desarrollo van en camino hacia ese nivel de desarrollo y solamente con energía se puede hacer. No hay ninguna otra herramienta más importante que nos pueda llevar al desarrollo que la energía. En esa línea creo que en la medida en que se le dé un reconocimiento a las toneladas de carbono que provienen de las soluciones basadas en la naturaleza, el precio debe tender a la baja y a la estabilización. Y eso entonces nos va a comprar algo de tiempo para poder hacer esta transformación energética, que en algunos casos se piensa que lo que va a ocurrir es que eventualmente el precio de la tonelada de los DAC, que son las grandes plantas de captura de aire, van a poder limpiar la atmósfera. La realidad es que ese precio está entre 200 y 600 dólares una tonelada, así que todavía no estamos allí. Va a tomar un montón de tiempo para que estemos allí. El tema del hidrógeno, como ustedes saben probablemente mejor que yo, va a tomar también un montón de tiempo para que juegue un papel clave en el desarrollo de los del sur global, porque el sur global es el que está llamado entonces a aumentar sus emisiones, y es por eso que, por ejemplo, China tiene techo de aumentar emisiones, India también tiene techo para aumentar emisiones, porque el argumento de ellos es, señores, igual al que les comenté, ya ustedes se desarrollaron, ahora nos toca a nosotros. Muy claro. Muchas gracias. Y desde acá de la coalición, la meta es lograr que esas toneladas incorporen el carbono basado en la naturaleza. Excelente. Muchas gracias, Emilio. Benjamín, no sé si tú quieres complementar algo más sobre la pregunta de la diferencial de precios. Claro, sí. No, de manera muy práctica nomás, solo decir que, claro, normalmente los mercados de compliance tienen el premium por efecto de la multa, ¿no es cierto? O sea, como hay una multa si no se cumple, eso normalmente obliga a las empresas digamos, a cumplir y adquirir esos certificados. Por eso que normalmente se transan a precios un poco más altos. ¿Sí? Entendido. Pregunta, creo que para ti, Benjamín, ¿cuánto tarda en obtener la certificación del I-REC? Sí, bueno, va a depender de cuál de las dos cuentas, pero si uno quiere registrar una central, ahí conviene considerar un plazo de 6 semanas, entre 1 y 2 meses, más o menos, en que uno firma un contrato con el emisor y empieza un intercambio de información, básicamente el unilineal de la planta, fotografías georreferenciadas, entender el esquema de medida, ¿no es cierto?, de dónde se van a obtener los datos para acreditar la producción. Eso es un intercambio como digamos, de 2 o 3 semanas, o puede ser un poco más, y ahí queda habilitada la planta, ¿no es cierto?, para un periodo de 5 años. Y después, cuando tú quieres emitir certificados, ya es un trámite mucho más expedito, de una semana para otra. O sea, hay un compromiso de servicio de 5 días a lo más para procesar cualquier pedido de emisión de certificados. Tú presentas la evidencia, ¿no es cierto? Dices, ya quiero emitir, qué sé yo, el periodo, este cierto periodo en certificados y eso en la semana siguiente ya deberían tener los certificados para poder ser comercializados. Si tú quieres crear una cuenta de participante, eso es más rápido, 2 o 3 semanas en general, no más que eso, también hay que firmar un contrato y ya queda habilitada tu cuenta de participante, entonces puedes recibir certificados de generadores. Registrando. Perfecto. Una duda que esa la tengo yo en particular. ¿Necesitas tener
para obtener el certificado necesita ser una cuenta participante, necesita ser participante o no. No, el participante, piénsalo como un trader o un suministrador. El cliente final no necesita ninguna cuenta. El cliente final va a recibir los certificados de un participante, eso sí. Claro. Entonces, si tú lo que quieres es suministrar certificados, tienes que tener esa cuenta de participantes. Si tú no tienes relación con los clientes finales y simplemente quieres vender tus certificados, solo basta con la cuenta de registrante. Está muy claro. Excelente. Una pregunta, ya de las últimas preguntas que nos quedan por aquí. Creo que nos ayudó Lisa un poco a contestarla aquí, Emilio, pero ¿han entrenado al personal de medio ambiente para reforzar sus capacidades sobre el tema del programa de corporativo de carbono y para evaluar mejor las acciones de compensación que las empresas iniciarán a entregar? ¿Existen empresas de Panamá que hayan solicitado y recibido aprobación del crédito de carbono? ¿Cuál ha sido el principal detonante, ¿no? para acceder a estos créditos? Bueno, en materia de desarrollo de capacidades, este programa de contabilidad de carbono del Ministerio inició en 2018 con las 100 primeras y luego fue evolucionando ya hoy con un sistema de registro voluntario. Desde el 98, en el Ministerio de Ambiente, antes la NAM, existen profesionales que tienen experiencia en desarrollo de inventarios de gases de efecto invernadero. Así que yo creo que hay una capacidad para abordar el tema. Y yo creo que todo va bien hasta el tema del registro voluntario, donde sí siento que todavía hace falta mucha más capacidad y comprensión es en el tema del mercado, porque he notado que están tratando como de hacer un mercado de carbono y la manera en que lo están estructurando podría impactar en hasta 6 centavos el costo de la energía al usuario final, a la ciudadanía. Entonces no es simplemente hacer un mercado y transformar un compromiso voluntario entonces en una regulación para que todo el mundo cumpla con una reducción de emisiones establecidas, pensando de que están con buenas intenciones tratando de salvar el clima global. Es mucho, de hecho, mucho más complejo que eso. Y yo todavía no veo a Panamá en la fotografía de los mercados energéticos de compliance. Pero sí veo a Panamá creativamente implantando esquemas o adoptando esquemas existentes, por ejemplo, como el de IREC, para jugar un papel mucho más propositivo y que tenga un menor impacto en el costo de la energía al usuario final. De que va a haber un impacto, va a haber un impacto. Pero la idea es que el impacto sea el menor posible, que se pueda amortizar en el tiempo. Excelente, Emilio. Muchísimas gracias a ambos por su participación, por el tiempo que nos dedicaron a responder nuestras dudas. Creo que ya no hay más preguntas. Agradecerle a todos. Creo que todos sabemos que la presentación queda grabada, podemos consultarla nuevamente en cualquier momento. Y bueno, quisiera paso invitarlos al próximo comité de energía que está programado para el 24 de este mes. Se hablará de los nuevos perfiles y equidad de género e inclusión en la industria eléctrica. Probablemente va a ser el primer comité híbrido donde tendremos participación presencial, por lo que los motivos a que estén atentos para que se registren y que nos encontremos por primera vez este año, Dios mediante, en Ancham, de forma física, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos, agradecerles a los patrocinadores por su apoyo: 3M, Pfizer, AES Panamá, Chevron, Johnson Johnson, First Quantum, Big Bang, LHH, Ricardo Pérez, Banco La Fise y BAD Panamá por su
soporte acostumbrado. Y nada, muchísimas gracias y los esperamos nuevamente en la próxima reunión del comité. Buen día y excelente semana a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao.